Enfermedad ácido péptica. Paciente masculino de 60 años de edad con antecedentes de consumo crónico de AN acude al servicio de urgencias por presentar dolor de inicio súbito de epigastrio corriente intenso. En la exploración física se aprecian datos de irritación peritoneal de la definición y la fisiopatología. Es una entidad recurrente crónica con alteraciones en la mucosa gástrica y duodenal por acción directa del ácido y la pepsina. Puede causar ulceración en la mucosa de acuerdo con su gravedad. En Estados Unidos se estima una prevalencia de 4.5 millones de casos con desarrollo de 500.000 casos nuevos por año. El 70% de los casos se presenta en personas de 25 y 64 años de edad, con un pico máximo en complicaciones de entre los 64 y 74 años. Se trata de una patología de origen multifactorial, siendo las principales causas de infección el Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Infección por Helicobacter pylori y el consumo de AINE se encuentra como antecedente de 48 a 20% de los casos con la enfermedad ácido péptica o ácido péptica. El consumo de alcohol y el tabaco incrementa el riesgo de 7 veces para presentar esta enfermedad. Otros factores asociados son el grupo sanguíneo o consumo de esteroides, quimioterapia, insuficiencia renal, síndrome de Zollinger-Ellison, gastrinoma, mastocitosis, neumopatía obstructiva crónica, cirrosis hepática, enfermedad de Crohn, infección por citomegalovirus y consumo de cocaína. Esta patología se origina por un desequilibrio entre los mecanismos de defensa de la mucosa gastroduodenal, barrera mucosa, bicarbonato y prostaglandinas, y los agentes nocivos de la misma, ácido clorhídrico, pepsina, ácido biliares y enzimas pancreáticas. Las úlceras de la mucosa gástrica también se asocian con estrés en pacientes graves, quienes cursan con factores de riesgo adicionales como inestabilidad hemodinámica, apoyo mecánico ventilatorio, coagulopatía traumática cráneoencefálica con hipertensión intracraneal, úlceras de Cushing y quemaduras, úlceras de Curling. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo en forma de espiral con 6 flagelos polares que coloniza la mucosa gástrica. 70 a 90% de los adultos son portadores. Se presenta hasta el 95% de los casos de úlcera duodenal y el 70% de úlcera gástrica. Existe una relación comprobada entre la colonización del Helicobacter pylori y desarrollo de linfoma de Malt, tejido linfoide asociado con mucosas. El ser humano es el único reservorio de Helicobacter pylori. La transmisión ocurre a través de saliva, heces y por contacto con agua contaminada. El genoma de este microorganismo codifica alrededor de 1500 proteínas, entre ellas la ureasa, enzima hidrolizada, el área a dióxido de carbono, amoníaco y adhesinas. También produce dos toxinas, BAC-A y KK. La primera es una exotoxina que causa apoptosis. La infección por Helicobacter pylori va seguida de una respuesta inflamatoria con liberación de interleucina 1, interleucina 6 y 8, y TNF, factor de necrosis tumoral, con hipocloridria inicial seguida de hipercloridria crónica, hipergastrinemia, reducción de la secreción de somatostatina y reducción de la secreción duodenal de bicarbonato. El diagnóstico se realiza con medios invasivos y no invasivos. Para el tratamiento se emplean terapias antimicrobianas cuyo objetivo es erradicar a la bacteria. No existen protocolos 100% efectivos, por lo que se debe emplear régimen de monoterapia. Se recomienda que la duración del esquema antibiótico sea de 10 a 14 días. Sin embargo, se han utilizado esquemas de cortos de 7 días. Pruebas diagnósticas del Helicobacter pylori. Serología ELISA usada como prueba inicial. Sensibilidad 85%, especificidad 79%, confirma erradicación, no. Prueba de ureasa en aliento, sensibilidad 95, 100%, especificidad de 91, 98%. Es costoso. Sí, terapia con IVP suspendida 2 semanas previas a la prueba. Antígeno, sensibilidad 91-98%, especificidad 94-99%. ¿Confirma erradicación? Sí. Biopsia endoscópica, cultivo, sensibilidad 70-80%, especificidad 100%, histología, sensibilidad mayor a 95%, especificidad 100%, prueba rápida de urea, sensibilidad 93-97%, especificidad 100%. ¿Con pruebas? Sí.
Esquema de erradicación de Helicobacter pylori. Régimen de tratamiento sugerido: triple esquema IVP más claritromicina más amoxicilina o IVP más claritromicina más metronidazol. Comentario: índice de erradicación aproximado a 90%, efectos locales en menos de 5% de los pacientes alérgicos a penicilina, resistencia a metronidazol en 10 a 20%, índice de erradicación de 75 a 90%. Alternativas de tratamiento: IVP más subsalicilato de bismuto más metronidazol más tetraciclina. Pacientes alérgicos a macrólidos, erradicación mayor al 80%, efectos adversos mayor al 50% usados en falla de triple esquema. Dosis recomendadas de IVP: esomeprazol 40 mg cada 12 horas, lansoprazol 30 mg cada 12 horas, omeprazol 20 mg cada 12 horas y pantoprazol 40 mg cada 12 horas, rabeprazol 20 mg cada 12 horas. Dosis recomendada: antibióticos claritromicina 500 mg sobre 12 horas, amoxicilina 1 gramo sobre 12 horas, metronidazol de triple esquema 500 mg cada 12 horas, metronidazol de terapia cuádruple 250 mg cada 6 horas y tetracyclines 500 microgramos cada 6 horas. Subsalicilato de bismuto 2 tabletas cada 6 horas. Síndrome de Soldinger-Ellison, gastrinoma. Es la segunda neoplasia endocrina funcional pancreática, con una incidencia de 1 en 2.5 millones de habitantes. La edad media del diagnóstico es de 50 años. Este trastorno es secundario a la sobreproducción de gastrina sintetizada por las células G. El 60% de los gastrinomas son malignos y el hígado es el sitio más frecuente de metástasis. 90% se localiza en el triángulo de Passaro, cuyo límite son los conductos cístico, unión de la segunda y tercera porciones del duodeno y unión de la cabeza y cuerpo del páncreas. Se presenta como una forma severa de enfermedad de úlcera péptica con úlceras de localización atípica refractarias al tratamiento de diarrea y sangrado gastrointestinal. El diagnóstico se realiza con niveles séricos de gastrina, valores desde 200 a 1000 picogramos sobre mililitro. Cuadro clínico. Se caracteriza por dolor urente en epigastrio que se presenta en 2 a 5 horas posteriores a la ingesta de alimentos o en estado de ayuno. El dolor disminuye con la ingesta de alimentos antiácidos y agentes antisecretorios. Algunos síntomas infrecuentes son vómito, pérdida de peso, anorexia y pirosis. Se requiere evaluar signos de alarma, anemia, hematemesis, melena y sangre oculta en heces, sugestivo de sangrado. La presencia de vómito sugiere obstrucción, el olor súbito y difuso en el abdomen supera o orienta la perforación. Complicaciones: sangrado. La enfermedad acidopéptica es responsable de 28 al 59% de los episodios de hemorragia de tubo digestivo alto, cursando con una mortalidad de 10%. Perforación ocurre en 2 a 10% de los pacientes de predominio en cara anterior del duodeno, 60%, antro 20% y curvatura del menor gástrica 20%. La mortalidad asociada es de 30 a 50%. La presencia de perforación libre dentro de la cavidad peritoneal se asocia con peritonitis y requiere intervención quirúrgica de urgencia. Obstrucción. Se presenta hasta un 8% de los pacientes, resulta de la inflamación crónica, espasmo, edema y fibrosis. Diagnóstico. La endoscopia es el estándar de oro, pues permite la exploración visual de la toma de biopsia de esófago, estómago y duodeno. Tiene una sensibilidad del 92% y especificidad del 100%. El sitio más frecuente de ulceración péptica es la primera porción del duodeno. Cuando se encuentran úlceras en la tercera y cuarta porción deben sospecharse de gastrinoma. La úlcera consta de submucosa subyacente expuesta. En las úlceras crónicas la base generalmente es limpia y lisa, mientras que en las agudas puede encontrarse coágulos, escaras o exudado adherido. Diferencias entre úlceras gástrica y duodenal. Localización. La gástrica es en la curvatura menor y la duodenal primera porción del duodeno. Prueba de urea en el aliento, epigastrio e hipocondrio izquierdo. Úlcera duodenal, epigastrio. Patrón de dolor gástrica sin patrón característico, aumenta con los alimentos. Duodenal ocurre 2 a 3 posteriores a los alimentos. Dolor, comida, alivio. Dolor, comida, alivio nocturno.
Tratamiento. La erradicación de Helicobacter pylori y el uso de terapia antisecretoria, incluidos los inhibidores de bomba de protones, en la mayoría de los casos suficiente para el manejo de la enfermedad ácido péptica. Los antagonistas H2 logran índices de curación de 70% a las 4 semanas y 90% a las 8 semanas, con 15% de recurrencia en el tratamiento de mantenimiento. Los IBP logran índices de recurrencia a las 4 semanas de 95% y 80 a 90% a las 8 semanas de úlceras duodenales. El tratamiento quirúrgico se reserva para resolver complicaciones asociadas a sangrado, perforación y obstrucción. Ante el fracaso de tratamiento médico, presencia de sangastrinoma y síndrome de Solinger-Ellison. Preguntas de guardia. ¿Cuál es la principales causas de enfermedad ácido péptica e infección de Helicobacter pylori y consumo de AINE? ¿Cuál es el método más sensible y específico para el diagnóstico? La endoscopia. ¿Qué pruebas diagnósticas son de utilidad para confirmar la erradicación del Helicobacter pylori? Prueba de ureasa en aliento, antígeno fecal, biopsia endoscópica. ¿Cuál es la localización más frecuente de gastronoma? En el triángulo de Passaro. ¿Qué nombre reciben las úlceras duodenales que se presentan en pacientes quemados? Úlceras de Curling.